Mi nombre es Diego Miguel Ángel Escobedo Valdés, pertenezco al equipo Frijoles Isidora, acompañado de mi compañera Cadire Guadalupe Martínez Mendoza, Héctor Mauricio Pecero Santana. Estamos estudiando la licenciatura en educación primaria, actualmente cursando el primer semestre del grupo E. El día de hoy hablaremos sobre Estonia y sobre su educación, abarcando distintos temas relacionados al sistema educativo, la economía y todo referente hacia eso. Estonia y el sistema educativo. Datos geográficos y población nos dice que Estonia está ubicada al norte de Europa. Tiene una superficie de 45.390 kilómetros cuadrados, con lo que se encuentra en uno de los países más pequeños. Estonia tiene aproximadamente una población de 1.328.976 personas, por lo que se encuentra en la posición 153 de 196 en la tabla de población. Presenta una moderada densidad de población, 29 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Tallinn y su moneda el euro. Estonia es la economía número 100 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2019 fue de 2.372 millones de euros, con una deuda del 8,4% del PIB. Está entre los países con menos deudas respecto al PIB del mundo. Su deuda por capital es de 1.785 euros por habitante. La última tasa de variación anual del PIC publica en Estonia es de noviembre de 2020 y fue del menos 1,1%. Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más si va a viajar a Estonia o simplemente quiere saber más sobre el nivel de vida. Esta es la geografía de Estonia. Como podemos ver, mencionamos que es un país pequeño. El contexto económico de Estonia, esto es referente al año 2014. Encontramos una tabla del contexto económico de Estonia y solo abarcaba hasta el 2014 y los datos nos dicen que por bienes de voluntad total del 12,095 millones de euros e importes bienes procedentes del exterior por una cuenta total de 13.725 millones de euros. En el Q4 2014, el saldo de la balanza por cuenta corriente alcanzó una déficit de 747 millones de euros, manteniéndose el perfil de desaceleración del sector exterior que se inició en 2012, empeorando relativamente el saldo comercial. En términos de PIB, el saldo por cuenta corriente asciende a cerca del 3%, empeorando relativamente respecto a 2013, menos 0,9%. La pérdida de competitividad y la atonía de la demanda exterior, especialmente en la zona euro, ha sido dos de los principales factores que han proporcionado estos resultados. La baja de los precios de los carburantes no ha tenido un efecto tan beneficioso como en otros países por su estructura energética. El presupuesto de educación en Estonia nos dice que el gasto público en educación creció del 66,6 millones en 2016, es decir, el 4,79% hasta 1.134,6 millones de euros. Con lo que respecto al 13,11% del gasto público total, esta cifra supone que el gasto público en educación en 2016 alcanzó el 5,17% del PIB, una subida 0,03 puntos respecto a 2015, en el que fue el 5,14% del PIB. En 2016, Estonia se mantuvo en la misma posición en el ranking del país por importe invertido en educación, en el que ocupa el puesto 89. En cuanto a su proporción respecto al PIB, su situación ha mejorado desde el puesto 64 hasta el 60, de los 191 países que componen el ranking. La referencia al porcentaje que supone la inversión en educación respecto al presupuesto gubernamental, gasto público, Estonia se encuentra en el puesto 104.
En 2016, el gasto público per cápita en educación en Estonia fue de 862 euros por habitante. En 2015 fue de 813 euros. Luego se produjo un incremento del gasto público en educación por habitantes del 6,03%, lo que quiere decir 94 euros por persona. Es importante señalar que se trata del gasto total dividido entre todos los habitantes, independientemente de que sean estudiantes o no y de la edad que tengan. En la actualidad, según su gasto público en educación per cápita, Estonia se encuentra en el puesto 39 de los 185 publicados. Si miramos la evaluación, ha sufrido el gasto en educación. Vemos que en 2016 Estonia dedicó el 13,11% de su gasto público en total a educación, mientras que el año anterior había dedicado el 12,97%, 5 años antes el 13,41%, y si nos remontamos 10 años atrás, el porcentaje fue del 14,26% del gasto público. En 2016, Estonia se situó en el puesto 89 en el ranking de países por importe invertido en educación al año, y el 89 en el gasto en educación respecto al PIB. Principales características del sistema educativo. El sistema educativo de Estonia está formado por la educación preescolar, educación básica o conocida en nuestro país como la educación primaria, la educación secundaria, educación profesional, educación superior y la educación para los adultos. La educación preescolar abarca desde los 0 hasta los 7 años. El Estado y los gobiernos municipales son los responsables de la educación infantil de las instituciones preescolares. La asistencia en dicha institución es voluntaria. También lo que investigué es que todo nivel educativo en este país se da de forma gratuita para que toda aquella persona que tenga motivación de estudiar se le facilite y no tenga complicaciones de ello. Educación primaria. En la educación primaria o básica es obligatorio a partir de los 7 años hasta la obtención de la titulación correspondiente o hasta que se le llegue a los 17 años de edad. Es financiada por el Estado y por los gobiernos municipales. El año académico tiene una duración de 175 días lectivos. Educación secundaria. La educación secundaria se divide en la educación secundaria general y la formación profesional. Obtener el título de la educación secundaria es necesario para continuar los estudios en las instituciones de educación superior. Al igual que las instituciones anteriormente mencionadas, esta es financiada por el Estado y gobiernos municipales. La formación profesional. Se pone especial énfasis en la adquisición tanto de conocimientos y técnicas profesionales como de experiencia práctica. Las escuelas de formación profesional se financian por el Estado. Se puede acceder o después de la escuela básica o después de la escuela secundaria. Todas las personas que tengan un título de educación secundaria o un título equivalente tienen el mismo derecho a competir por ser admitidos en las instituciones de educación superior. Aquí se nos presenta una estructura del sistema educativo del país de Estonia y donde nos menciona el rango de edades en cada nivel educativo. En el nivel preescolar tiene un rango desde los 0 a los 7 años. La educación básica, desde los 7 a los 16 años. En la educación secundaria y en la formación profesional, desde los 16 a los 19 años. En la educación superior, a partir de los 19. En la educación básica tiene un rango mayor de edad porque en el sistema educativo que ellos implementan tienen 9 grados de educación básica. Y observamos también que la mayor parte de estos niveles educativos está financiado por los gobiernos municipales y prácticamente todos los niveles educativos están financiados por el Estado. Esta tabla es una tabla de las materias que se llevan a cabo en la educación básica
y nos observamos que en la educación básica dividen a los 9 grados en 3 grados. El primero, segundo y tercer año lo marcan como primer grado, en cuarto, quinto y sexto como segundo grado y séptimo, octavo y noveno como tercer grado. Vemos que las horas que ellos tienen como más importantes, o las materias, perdón, que ellos tienen como más importantes y les dan mayor cantidad de horas a la semana es el estonio o ruso o cualquier otro idioma de instrucción, también el estonio de la segunda lengua y las matemáticas. Aquí nos muestra el calendario escolar que utilizaron ellos en el ciclo escolar 2020-2021 que aún lo van a utilizar. Y pues los números con cuadrito amarillo son los fines de semana. Los números de color verde son las vacaciones escolares que ellos utilizan. Y los números con cuadros rojos son los aniversarios y los días festivos que ellos celebran. Por ejemplo, el 1 de enero, pues el día de Año Nuevo. El 24 de febrero ellos celebran el Día de la Independencia de su país. La jornada escolar comienza a las 8:15 y termina a las 4 de la tarde. Las clases tienen una duración de 45 minutos, lo que les ayuda a mantener la intensidad y que los alumnos permanezcan concentrados. No solo que los alumnos, también a los maestros les facilita su carga de trabajo que no sea tan pesada, por así decirlo. Cada clase tiene como máximo 20 estudiantes y en cada curso están asignados 2 tutores. Una de sus principales acciones es que en los primeros minutos se aprovecha para comentar cosas de la actualidad y analizar si hay aspectos que preocupen a los niños. Esto es algo importante ya que los niños se sienten como importantes, por así decirlo, al considerar que se toma su voz en cuenta, su opinión al tratar aspectos o problemáticas que existen en la actualidad. En los primeros años se busca que ir al colegio les resulte agradable. Por lo mismo, en este país no existen las calificaciones hasta que los alumnos llegan a cuarto curso. No se les presenta una división entre las materias, se trata más de dar diversidad de elección y que ellos mismos decidan cómo conformar su itinerario en estos últimos años. Esto es algo importante y muy satisfactorio para los alumnos, ya que ellos mismos son los que van decidiendo sobre las materias que ellos van a ir abordando desde los primeros grados para su futuro. En este país se aprende inglés desde el primer día de clases. Con el paso de los años, el alumno aprenderá un segundo idioma, a elegir entre francés, alemán, español o ruso. Ya en su última etapa de la educación se le da a elegir entre un tercer idioma o clases avanzadas de matemática y lengua estonia. En la investigación que realicé me mencionaba que este país tenía la idea de que el inglés era algo muy importante, por el tal motivo lo enseñaban desde los primeros años, ya que es el idioma que ellos consideran que les puede abrir las puertas hacia su futuro. En la preparación docente, el máster es la titulación de los profesores. A los nuevos titulados se les orienta en las prácticas más innovadoras y con enfoque más centrado en el estudiante. Los maestros tienen bastante libertad de decidir cómo aprenden mejor sus niños, aunque se deben coordinar con la dirección de la escuela. El currículo nacional solo indica objetivos generales para las fechas determinadas. Para garantizar los conocimientos mínimos hay pruebas en tercer grado, sexto grado y noveno grado. Esto es algo bastante importante ya que les dan a los profesores la autonomía de decidir sobre el método que ellos deseen utilizar en sus alumnos y la forma de dar en clase como ellos decidan. Es algo, es algo importante también porque podemos ver en un grado niños no solamente de 8 o 9 años, por ejemplo, sino puede haber de mayor edad o de menor edad por su gran diversidad de edades que existe en este país. El sueldo del docente.
Profesores valorados tal vez es la respuesta a la eficiencia de Estonia. Por lo tanto, esta es una mezcla de buenas inversiones y eficiencia en el uso de ese dinero. Nos esforzamos para la excelencia en la educación porque creemos que cada persona debe tener la oportunidad de desarrollar y usar su mayor potencial. Son palabras que utilizó la ministra de Estonia. El salario de los docentes aumentó en un 80% en la última década. Hoy el salario base de los docentes es de 1.15 euros, que equivalen a 28,000 pesos mexicanos, y se dice que en los próximos años el promedio será de 1.5 euros, lo equivalente a 36,000 pesos. La educación siempre ha sido una prioridad para las inversiones, ya sea de los salarios de los profesores, la red de la escuela o la infraestructura digital. Esto es algo sumamente importante ya que les ocasiona a los docentes una motivación para cada día superarse y enseñar todos sus conocimientos, tratar de que sus alumnos sean los mejores. Niveles educativos. El sistema educativo estonio tiene establecido 4 niveles: preescolar, básico, secundario y superior, y sus instituciones son estatales, municipales, públicas y privadas, que ofrecen acceso igualitario a varios servicios de apoyo según las necesidades, como comidas gratuitas en la escuela, suministro de materiales didácticos, servicios de asesoramiento, además de subsidios en transporte, y a partir de la enseñanza secundaria, alojamiento. Antes de 30 años de independencia, se ha convertido en uno de los países que la OCDE suele utilizar como ejemplo positivo a propósito de los exámenes PISA, tanto por su excelencia como por su equidad. Incluso superó a Finlandia en las pruebas de 2012, que cayó desde el puesto 2 al número 12, mientras que Estonia se quedó en el 11, mejorando sus marcas previas. Eso significa que la pequeña república bañada por el mar Báltico tiene la mejor educación de Europa o incluso la mejor de Occidente. Además, alrededor del 89% de los adultos estonios de 25 a 64 años de edad han obtenido el equivalente a un título de escuela secundaria, una de las tasas más altas en el mundo industrializado. Compartimos por razones únicamente educativas partes de la publicación de BBC News Brasil, Milán de Edison Veiga, en la cual la ministra de Educación e Investigación de Estonia, Mailis Reps, afirma que los estonios realmente creen que la educación abre una amplia gama de posibilidades, cuya población siempre ha tenido y tiene gran aprecio por las letras y cultura. Un ejemplo de ellos son los registros históricos de hace 50 años que muestran que ya en la época el índice de alfabetización de la población alcanzaba el 94%. Grado de aprobación y deserción escolar. Uno de los principales problemas educativos a escala mundial es el abandono escolar temprano, que se considera un factor determinante del éxito de las políticas educativas. Este complejo problema es causado por una amplia variedad de factores personales, sociales, económicos, académicos y familiares, y su reducción es una cuestión de primer orden, pues tiene un impacto directo en la entrada de los jóvenes en el mercado laboral, en el acceso a la educación superior y en la reducción del desempleo, la pobreza y el riesgo de exclusión social. Todo ello está ligado al fortalecimiento del modelo social europeo. El abandono escolar temprano es, además, uno de los indicadores de desarrollo sostenible, de igualdad de género, y un indicador clave en Europa para el año 2020 sobre políticas de empleo y sociales. El abandono escolar es uno de los principales problemas que afectan la calidad educativa, pues registra la segunda tasa más elevada de la Unión Europea, solo por detrás de Turquía. Y es que pese a que esta tasa ha disminuido en España desde 2008, se registran importantes diferencias entre comunidades autónomas y aún se encuentra por muy debajo del 10%, tasa mínima deseada y objetivo europeo para el año 2010. Cuando se pretende establecer comparaciones entre tasas de abandono escolar registradas por diferentes países, como es el caso de los rankings europeos,
es esencial revisar las diferencias existentes entre los indicadores destinados a ofrecer información sobre un mismo problema, pues estas diferencias afectarán a la comparabilidad de la información. La comparabilidad es uno de los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Indicadores Educativos de México para determinar la calidad de los indicadores educativos. Atendiendo a este criterio, podremos encontrar los indicadores específicos que permiten comparar información dentro de un programa educativo, en particular, e indicadores genéricos, que son los que emplean en varios programas, lo que permite la comparación entre ellos. Críticas al sistema educativo. Después de conseguir su independencia de la Unión Soviética, Estonia tenía mucho trabajo por hacer, pero al mismo tiempo tenía la posibilidad de empezar de cero. La educación básica es obligatoria de los 7 a los 17 años, sin cambio de centro, y la separación de itinerarios comienza a los 15. Posteriormente, hay 3 cursos de educación secundaria necesarios para acceder a la educación terciaria dividida a su vez en las licenciaturas, la formación profesional y la llamada educación vocacional, que comprende las ingenierías, la arquitectura o la contabilidad. Reformas y eficiencia. El currículo nacional es de 1996 y el Acta de Educación para Adultos data del 1993, pero desde el año 2000 se han llevado a cabo reformas en preescolar y la educación superior que han acabado por dar resultados. De hecho, el porcentaje de PIB que dedica Estonia a educación es mejor que la media de OCDE, y si añadimos que tiene uno de los cursos escolares más cortos, podemos decir que es uno de los sistemas educativos más eficientes de los evaluados en PISA, haciendo sus resultados aún más sorprendentes. Por último, desde el 2014 se ha elaborado la estrategia de aprendizaje continuo que propone las medidas para superar los retos vinculados a Long Life Learning. Gestión autónoma. La gestión del sistema educativo es compartida entre autoridades locales y centrales, lo que implica una mayor autonomía para gestionar el currículo o la contratación por docentes. Por un lado, el Estado supervisa los estándares educativos, la evaluación de calidad y una parte de la financiación. De la educación básica se encargan las autoridades locales, pudiendo aumentar la financiación de los buenos centros en hasta un 30%, consiguiendo así que se establezca una gran competitividad entre escuelas. Por último, en secundaria, la mayoría de las decisiones se toman en los centros. Acceso gratuito y equidad. Uno de los puntos fuertes de la educación estonia es el acceso gratuito y equitativo a la educación. Esto ha implicado ser uno de los países con menos malos estudiantes y con unas buenas tasas de finalización de secundaria. Por realizar la comparación con España, sabemos que las comparaciones son odiosas, pero es lo que tenemos más cerca. El profesor estonio tiene más experiencia y mayor formación pedagógica y práctica. De hecho, el profesor de secundaria tiene una formación inicial de 5 años junto con un desarrollo profesional continuado. Además, los docentes consideran que su profesión es valorada a nivel social. Esta formación está centrada en prácticas innovadoras y donde se fomenta la autonomía para escoger metodologías y contenidos, también fomentada por una media de alumnos por clase es reducida. Se trabaja fomentando el espíritu crítico, el trabajo vinculado a situaciones reales y con el entorno. Un Estado comprometido con la tecnología. Desde el año 2000, la conexión a Internet es un derecho para los estonios y cerca del 100% de los servicios estatales se pueden realizar a través de la red. También fueron uno de los primeros en realizar el voto por Internet, la declaración de la renta o el registro de propiedad. Una escuela comprometida con la tecnología. Dado este compromiso con las TIC, Estonia fue uno de los primeros en dar a cada estudiante un ordenador y desde 1997 tiene la Tiger-Lib Foundation, responsable de las aplicaciones TIC para la docencia y de la formación continua del docente en formas tecnológicas. Escuelas y aulas de clase. La educación siempre fue una prioridad para los estonios, sea cual sea el momento histórico.
En Estonia, un pequeño país a orillas del mar Báltico, viven 1.3 millones de personas. Su educación es obligatoria, es totalmente gratuita y apunta a evitar la segregación por clase social dentro del aula. El Estado se hace cargo del transporte escolar, del comedor y de los libros. El sistema se basa en la confianza de los directores y docentes. Ahí está uno de los diferenciales. No se baja una línea de arriba hacia abajo. Las escuelas tienen el suficiente margen para apropiarse del proceso educativo, incluso para delinear su propio currículo, algo impensado por estas latitudes. La confianza proviene de una formación exigente. La preparación siempre se lleva a cabo en universidades y se combina con una fuerte carga de prácticas en el aula. Una vez dentro del sistema, existe una cultura muy arraigada de la capacitación. Según cifras oficiales, el 98% de los maestros y el 100% de los directores asistió al menos a una actividad de desarrollo profesional en el último año. ¿Qué nivel de prestigio goza la carrera docente en la sociedad? Creo que la reputación de los docentes es buena en Estonia. Sin embargo, los maestros son los más críticos de sí mismos y debemos continuar nuestros esfuerzos para que se sientan más valorados. Uno de nuestros desafíos es que más jóvenes busquen convertirse en docentes. Para eso, una de las apuestas fue mejorar el salario. En los últimos años lo aumentamos considerablemente. Ahora el salario inicial es igual al promedio de Estonia. El piso docente está en 1.250 euros, aunque la mayoría cobra un promedio de 1.500 euros. ¿Cómo evalúan a los profesores en actividad? ¿Tienen incentivos salariales para aquellos con mejores desempeños? No hay escalas salariales de docentes definidas a nivel nacional. El gobierno nacional solo establece el salario mínimo a los docentes después de negociar con el sindicato de maestros. En conclusión, después de esta investigación nos damos cuenta de muchas cosas y de que nuestro país no está ni cerca de los niveles educativos de otras partes, y eso es algo triste, pero que se puede llegar a mejorar. Podemos tomar grandes ejemplos en cuanto a sus métodos y forma de ver la educación, como el gran apoyo que se les da a los maestros y a su vez a los alumnos como prioridad. Y gracias a eso los maestros tienen mejor calidad a la hora de trabajar, ya que no muestran ninguna inquietud y que su país da un gran apoyo económico en cuanto a la educación. Bueno, aquí concluye nuestra presentación. El equipo Frijoles Isadora les agradece su atención.